Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro podcast de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. En este momento, en esta instancia, estamos con el doctor Alejandro Mansur, presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y past president de SOCMER. ¿Lo dije bien, doctor? Muy bien, Sí. un nombre largo. Es un nombre largo. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy día, lo estábamos hablando, ¿cierto?, hace unos minutos atrás, es conversar más, primero, ¿cierto?, conocerte más, ¿cierto?, de tu experiencia, de por qué elegiste esta especialidad. Yo creo que ahí muchas veces uno puede encontrar, ¿cierto?, respuestas de lo que se está haciendo hoy día, esa pasión quizás que te llevó a estudiar y a enfocarte harto en lo que es la medicina reproductiva. Cuéntame un poco, ¿cómo fue esa trayectoria? ¿Cuándo fue? Mira, la verdad que llevo toda una vida abocado a la medicina reproductiva. Yo tenía la pasión por ser médico, tenía un tutor que era mi guía, que era mi abuelo materno. Yo admiraba lo que él hacía, el contacto humano, cómo la gente lo quería, y dije, yo voy a ser doctor. Se me puso esa idea fija y la seguí. Luego me fui autoexplorando como estudiante de medicina, me gustaba todo. Y me decían, tú vas a ser un excelente cardiólogo, un excelente internista. Me gustaba la hematología. Y el último internado que hice fue el de ginecología y obstetricia, y ahí quedé fascinado con esto del el origen de la vida, la alegría que tú transmites. La mayoría de las veces son buenas noticias. Y tuve un profesor, el doctor Carlos Fernández, que me dijo, mire, usted reúne las condiciones porque es estudioso, es elegante, me dijo. Usted debe dedicarse a la medicina reproductiva, la infertilidad. Ahí hay investigación, hay laparoscopía, hay desafíos por ayudar a estas parejas que buscan ser padres y que les está costando. Y tuvo toda la razón el doctor Carlos Fernández. Y después de hacer mi beca de ginecología en la Universidad Católica, no tuve dudas que ese era el camino a seguir. Y postulé y tuve la fortuna de ir a un programa muy reconocido en ese momento, la Universidad de California, Irvine, que tenía 3 profesores latinoamericanos, dentro de ellos el doctor Balmacea, el doctor Ricardo Ash y el doctor Sergio Stone. Me acogieron y hice mi programa ya del año 92 al 94, donde fue una tremenda experiencia. Yo me fui recién casado, sin hijos, pero queríamos tener un gringuito. Y la vida no nos dio ese gustito. Tuvimos 5 abortos consecutivos. Y eso que en su minuto lo vivimos como un castigo, incluso un castigo de Dios. Yo fui creyente, pero en ese minuto decía, ¿qué le pasa al Señor con nosotros que somos sanos, buenas personas, somos jóvenes, nos casamos a los 27 años y no nos da esta posibilidad de ser papá? Y estamos en el mejor centro quizás de Estados Unidos y la tecnología no nos ayuda porque concebíamos espontáneamente y mi señora iba a los controles prenatales y otro aborto más. Y eso me marcó, pero al final lo agradezco. Fue una experiencia que hoy día me sirve porque después tuvimos 4 hijos sanos. Entonces esa experiencia me ha servido para acoger a parejas con el mismo problema, transmitirles esperanza porque realmente la hay. Hay un tiempo para todo y no siempre los doctores tenemos la respuesta. Así que yo lo que en un minuto sentí como una maldición, hoy día lo veo casi como una bendición. Y no tengo ningún problema en cuando una pareja llega contándome su tristeza, decirle, van a venir tiempos mejores. Tremendo mensaje, o sea, tremenda experiencia. O sea, ¿Sí? de verdad que nos hemos encontrado con ciertas similitudes de los médicos que se han dedicado a la medicina reproductiva, pero tampoco es tanto. O sea, no todos conocen lo que es realmente vivir esa experiencia. Ahora, fueron 5. O sea, 5 seguidos. Y después ni uno más. O sea, para que tú veas cómo la naturaleza a veces se arregla sola. claro, porque uno también ha tenido este tipo de experiencias, 1, 2. Pero 5 es como para bajonearse seriamente, o sea, 5 es... Y sabes que además te ayuda a ser mejor padre. Yo tenía el temor de no resultar después un papá o una mamá, mi señora, muy aprensivos, porque como nos costó tanto traer este niño dorado, pero fíjate que no. Después vinieron seguidos y los niños se fueron entre ellos así apoyando, los dejamos que se cayeran, que tuvieran heridas, que de repente tuvieran tropezones en la vida. Y hoy día puedo decir con mucha alegría y satisfacción que tengo 4 seres humanos ejemplares.
que están volando solos, que les dimos la educación, que conocen de su historia, y creo que la valían, pero ninguno quiso ser médico. ¿No le genera un dolor eso? No, es que un poquito, porque uno siempre se proyecta de que a lo mejor algún hijo herede tus pacientes. Yo los llevaba de chiquititos a la clínica, en ese tiempo trabajaba en la Universidad Católica, iban a pasar visita conmigo los fines de semana, les tenía delantal, igual que los doctores, con su nombre, chico. Pero ellos eran niños y ¿qué veían? Un papá súper ocupado, hoy día con el celular y con el internet en todos lados, ven que uno ni en las vacaciones está libre, siempre atento a algún mensaje pendiente. Y entonces, yo creo que la juventud hoy valora mucho tener algún tiempo libre, un tiempo protegido, que la medicina, por lo menos en esta área, es difícil tenerlo. Sí, y me imagino también de que, bueno, más allá de las profesiones que ellos estudian, uno, por la historia que me estabas contando, a lo mejor se pueda repetir esa historia, o sea, de que el nieto, ¿cierto? Después vea el abuelo como te pasó a ti. Yo decía, tú veías a tu abuelo. Sí, claro. El día de mañana puede haber un nieto que diga, bueno, mi abuelo es súper apasionado por la medicina reproductiva específicamente, y de pronto por ahí se puede repetir esa historia. Porque fíjate que a mí lo que más me impacta, que ellos ven la alegría que uno transmite y lo que logra producir en los cambios en las parejas. Eso lo valoran intensamente. Los regalos, ¿para qué te digo? Porque a uno le llegan chocolate, le llegan botellas de vino. Eso lo ven, pero también ven la otra parte. Un papá que está constantemente ocupado. O sea, si no está atendiendo pacientes, está estudiando para las clases que tiene que dar o para los seminarios que tiene que participar, creando las presentaciones. O sea, o escribiendo textos para revistas, etcétera. Entonces es de nunca acabar. Sí, pero ahí hay otra lectura también, que ya uno como hijo, ¿cierto? Ya con un nivel de madurez, ya trabajando, etcétera, uno mira para atrás y dice, hay un papá apasionado, Sí. ¿cierto? Apasionado por eso. Realmente, y cuando uno hace lo que le apasiona, Sí. independiente de la cantidad de cargas, uno anda feliz por eso. Claro, pero a mí fíjate que la experiencia esa me marcó para ser un papá presente. Y eso doy fe que mis hijos lo valoran, y yo, ¿para qué te digo? No me perdí las etapas de su desarrollo. A pesar de mi carrera intensa y todo, me di ese tiempo. Yo creo que fue por lo que nos costó ser papá. De otra manera, habría sido el típico papá doctor de la mayoría que, sí, a mi papá lo vemos los fines de semana, que se crían con otra persona, pero no es nuestro caso. No. Bueno, es parte también de esta profesión, así que uno lo ve también, nosotros vemos y trabajamos con muchos médicos y es la realidad. Es la realidad que nosotros decimos, ustedes no paran. O sea, del momento en que entran a la universidad, no paran. Claro, es un tema de ritmo, de día, no solamente ya el trabajo de los pacientes, sino que también con todos los estudios que empiezan a estar relacionados, ¿cierto? Porque no te puedes quedar No, la medicina va cambiando y en esta área, ¿para qué te digo? O sea, lo que yo estudié en el 92 y 94, las barbaridades que hacíamos en esa época no tienen nada que ver con lo que hacemos hoy. Eso es un buen dato como para abordar. Cuando tú estudiaste, empezaste a entrar en el tema de la medicina reproductiva, ¿cuál era el tratamiento que había, por ejemplo, que era...? O sea, la fertilización in vitro seguía siendo la piedra a tope. Sin embargo, la forma en que la abordábamos era muy distinta. Las pacientes eran un poco más jóvenes, ¿ya? Dábamos tremenda cantidad de hormonas porque necesitábamos sacar muchos óvulos y teníamos muchas pacientes que se nos hiperestimulaban y que corrían incluso riesgo vital. Luego transferíamos varios embriones porque era menos eficiente en esa época la técnica con tal de que la señora se embarazara. Y al transferir varios embriones teníamos muchos embarazos múltiples, pero múltiples, triples, cuádruples. Yo vi colocar de repente 8 embriones a una paciente que ya iba por tercera vez, entonces, ya bueno, que se embarace ahora. Y corríamos el riesgo de que sí, se embarazaba ahora, pero ¿con cuántos? Y eso nos dio hasta mala reputación. O sea, costó tanto que en Chile validaran esta técnica y nos dieran algún apoyo estatal, porque nos decían, si yo les ayudo como Estado a que hagan más ciclos de fertilización in vitro y tengan cierta cobertura estatal, ¿quién me va a ayudar con la maternidad y con las unidades de neonatología que vamos a tener copadas de prematuros, múltiples, etcétera? Entonces costó mucho y ahí hubo un trabajo de relojería, diría yo, del doctor Fernando Segers, que nos fue
machacando a todas las unidades, que fue transmitiendo el mensaje en Latinoamérica, hay que disminuir el número de embriones a transferir, ojalá lleguemos a transferir un solo embrión. Y hoy día tenemos esa realidad, estamos transfiriendo casi siempre un solo embrión y tenemos muchos menos embarazos múltiples, y si lo son gemelares. Ese es un cambio importantísimo. El otro cambio, que han aparecido drogas más amigables con las pacientes. Se han disminuido el número de pinchazos porque tenemos ahora agonistas y antagonistas de GnRH que en ese tiempo no existían. Entonces eso ha facilitado que los ciclos se puedan acortar, que sean más llevaderos para la paciente y más seguros también. ¿Ya? Me gustaría que además bajaran los costos. Eso no puedo decir que han bajado los costos de los medicamentos, pero quizá algún día también lo vamos a tener. Yo diría que esos son los cambios más importantes, y la vitrificación. La forma en que se congelan tanto los gametos, espermatozoides, ovocitos y embriones cambió. Antes era la congelación lenta, que, como su nombre lo dice, era más lento el proceso, que eso sería lo de menos, pero había más daño del material criopreservado. Y hoy día con la vitrificación el daño es cercano a cero. Entonces uno puede decir que una paciente que tiene 10 ovocitos vitrificados probablemente tenga 10 óvulos competentes para ser fecundados en el futuro. Antes no podíamos decir eso, ¿ya? Lo mismo con los embriones. Entonces, ¿qué otra técnica ha avanzado muchísimo y que en esa época no estaba? El estudio genético preimplantacional. Era un estudio muy burdo que se hacía hacer. Literalmente se mascaba una célula del embrión que tenía 8 células. Imagínate, le sacan una. El potencial de daño para ese futuro ser humano es alto. Y hoy día, en cambio, se hace el estudio genético obteniendo células que no son del macizo celular interno, sino del citotrofoblasto, de lo que va a dar la placenta, que tiene información genética idéntica al embrión, pero tú no dañas al embrión. Entonces, hoy día contamos con esa tecnología que permite con mayor certeza saber si el embrioncito que vas a transferir es o no euploide, viene con su dotación genética, estable, 46XX en el caso de la mujer o 46XY en el caso de los hombres. Entonces, se está haciendo mucho más transferencias diferidas. Ante todo se hacía en el mismo ciclo. Tú estimulabas a la paciente, obtenías los ovocitos y transferías al tercer día un embrión de día 3. Hoy día las transferencias se están haciendo principalmente en estadios más avanzados de blastocisto, que son de día 5 en adelante, y muchas de ellas, si no la mayoría, se están haciendo diferidas, es decir, no en ese mismo ciclo, sino en el siguiente o subsiguiente. Tú ya tienes el embrioncito vitrificado en el laboratorio, lo descongelas el día que vas a transferirlo. Entonces, es fascinante. Uno puede disociar el ciclo, cambiarlo un poco a voluntad cuando la paciente está menos estresada laboralmente o familiarmente. Ese es el mes en que vamos a hacer la transferencia. Las podemos hacer en ciclos naturales, lo cual es fantástico. Antes todas eran en ciclos sustituidos, es decir, la señora tomando estrógeno, colocándose progesterona. Hoy día se siguen haciendo muchas de ciclo sustituido, pero cada vez se están haciendo más en ciclo natural, que al menos a mí me encanta. Llegaste a la medicina reproductiva, me comentabas, ¿cierto? Porque habían profesores que los nombraste, Sí. que te motivan a esto. Sí. ¿Qué te llevó a empezar también a vincularte con asociaciones, con sociedades? Como por ejemplo, ¿cómo llegaste a SOCMER? ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué pasó ahí? Ya. A mí siempre me ha gustado socializar. No soy un tipo apático. Me gusta conversar, intercambiar ideas. Creo que eso siempre beneficia. Tú recibes y das. Y yo llegué a fines del año 94 a Chile. Me instalé en la Católica, donde me estaban esperando con mi cupo. Y tempranamente me fui vinculando a la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, que en ese minuto se llamaba Sociedad Chilena de Fertilidad. Nosotros recién cambiamos el nombre en el año 2014, o sea, llevamos 10 años como SOCMER. Y empecé siendo el escribano número 3, pues, ya el de más abajo. Pero lo que me gustaba era escuchar a estos profesores con más experiencia, que me contaban un poco cómo era la realidad chilena, que yo no conocía. Yo sabía de medicina reproductiva, pero americana, gringa. Y empecé a codearme con estos profes que yo siempre les tenía admiración, y me gustó la dinámica, me gustó que ellos estaban dedicando parte de su tiempo extra
para aportar al país. En el fondo es eso, para nivelar, para educar, porque esa es la función número uno de nuestra sociedad, educar a los colegas para que se haga una buena medicina en Chile y ojalá llegue a todo Chile, que en ese tiempo estaba muy centrado, era Santiago todo. Y ahí tú vas escalando puestos, ¿ah? Y siempre estaba disponible. Después fui tesorero, bueno, no sé cuántos años, ¿ah? Y tenía fama de ser amarre, de cuidar las arcas de la sociedad. Pero lo que me gustaba era que había participación de las unidades claves en el país que estaban funcionando en ese tiempo, ¿ya? Y en los años de Sociedad Chilena de Fertilidad, la dinámica era que había una presentación mensual que se la asignaban a una determinada clínica y ellos verían qué presentan en relación a medicina reproductiva. Podían ser temas de ginecología general también que tengan alguna vinculación con medicina reproductiva. Y era una buena idea, pero se fue desgastando y llegó un minuto en que solo iban a las presentaciones la gente que había participado porque le tocaba a su clínica o a su centro presentar. Entonces, eso me desmotivó. Y en SOCMER hicimos un cambio grande. Ahora hemos disminuido el número de presentaciones al año, pero las tratamos de publicitar mucho más, que sean multidisciplinarias, que no sean solamente los ginecólogos, de repente viene una psicóloga también a presentar, o puede ser una nutricionista. Nos hemos abierto el abanico, pero para invitar a que participe más gente, que sea más inclusivo. Tuvimos un tema fantástico el año pasado, que fue el de la maternidad subrogada, por ejemplo, que salió muy en boga porque hubo una noticia a nivel mundial de una actriz. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Bueno, en Chile no tenemos maternidad subrogada, pero sí invitamos a alguien que vino de Colombia, donde allá sí es legal y es una doctora bien reconocida, la doctora Liliana Munevar, que viajó y decidimos hacer un foro donde ella expusiera la experiencia colombiana, los requisitos, la demanda que hay por este servicio y tener una doctora chilena, la doctora Sofía Salas, que habló de los aspectos bioéticos y una representante de los pacientes de Comunidad FEN, que vino Luz María Lira, y habló también de su perspectiva. Pero lo rico de esas reuniones es que había público, hasta alumnos de medicina invitados. Entonces eso es SOCMER hoy. Quiere estar presente en las noticias relevantes, en la situación país, aportando siempre. Nuestro deseo no es aportillar, sino que aportar. Y estamos llanos también a ayudar cuando somos requeridos, ¿ah? En aspectos legales, por ejemplo. Hubo un trabajo tuyo en tu gestión dentro de la sociedad que Sí. tiene que ver con este reconocimiento, ¿cierto? Como, no sé si llamarlo como de parte del Estado, un reconocimiento, pero más en la lógica de reconocer la especialidad. Sí. Para ser súper honesto, eso partió a fines de la presidencia del doctor Pablo Céspedes, que fue el que estaba inmediatamente antes que mí. Yo asumí en el 2020 la presidencia y me dice: Alejandro, tenemos este temita, está recién en barbecho, pero creo que misión de la sociedad ayudar a que nos reconozcan como subespecialistas. Y empecé en el año 2020, 21, 22, 23, 4 años, en que no sé cuántas reuniones tuve en el MinSal, donde no éramos los únicos, había otros subespecialidades que también estaban buscando ser reconocidas, pero donde teníamos que demostrar la evidencia, o sea, cuál era la necesidad país de que existiera esta subespecialidad, por qué era importante regularla para que no llegara cualquiera y dijera yo soy subespecialista y hiciera barbaridades, como de repente hemos visto en casos de cirugía plástica, que son bastante más escandalosos. Pero fue un trabajo que al final valió la pena. Valió la pena el esfuerzo. La ley recién se promulgó en el segundo semestre de este año, pero estaba lista ya para ser promulgada a fines del año pasado. O sea, para que vean los tiempos en la parte pública. ¿Ah? Que hoy día pareciera que hay como una urgencia, hoy día se está hablando más de temas de fertilidad. Se está hablando más y yo me alegro porque ya era hora que se hablara más. Primero, tenemos una natalidad bajísima. Somos número 1 en el mundo, me da una vergüenza demostrarlo. Yo acabo de llegar de un congreso importantísimo en Qatar, de la Sociedad de Fertilidad del Medio Oriente, donde cuando muestro que la tasa de natalidad en Chile es de 1.17 y la del área metropolitana 1.07, no podían creerlo. ¿Ah? Menos en el mundo árabe, donde son campeones para tener varios hijos.
Entonces estamos destinados a extinguirnos como chilenos si no le ponemos un atajo, una ayuda. Eso por un lado. Y por otro lado, los altos costos que implican los tratamientos de alta complejidad. Es cierto que hay un apoyo, que ya hay un reconocimiento con códigos FONASA, que eso ha ayudado mucho a que al menos se pueda alcanzar hasta a lo mejor el 50% de la gente que tiene ISAPRE de evolución de lo gastado por un ciclo de fertilización in vitro, pero todavía no hay coberturas, por ejemplo, para vitrificación de óvulos. Alguien que quiera preservar fertilidad. Entonces, hoy día con una sociedad que está envejeciendo, que estamos recibiendo cada vez mujeres de mayor edad reproductiva, donde los pronósticos son más malos porque hay menos óvulos y son de peor calidad, es urgente educar a la población para que sepa el concepto de ventana de oportunidad, de reloj biológico. Y ya en las universidades empezar a inculcarles esto, que las chiquillas que están estudiando cualquier carrera sepan que la fertilidad es finita, que aunque se vean jóvenes, cuando ya tienen más de 35, más de 38, les va a costar, y que contemplen, si quieren diferir la maternidad, vitrificar óvulos. Ese es un mensaje que queremos dar. Después, a nivel político, sé que se están haciendo gestiones. Tenemos la diputada Núñez ahí que está muy comprometida con que, por ejemplo, se haga el test de hormona antimileriana para conocer la reserva ovárica como algo que tenga cobertura. Y que hoy día la chiquilla de 23 años que va a empezar a tomar anticonceptivo sepa que tiene una reserva ovárica disminuida, que no tenían cómo saberlo si no se hace el examen. Entonces, y que tome los resguardos del caso. No que no use anticonceptivo, pero que sepa que a lo mejor su menopausia va a ser muy anticipada y si quiere ser mamá futuro, guarde óvulos ahora, no cuando ya sea tarde. Claro. Entonces, ese tipo de gestiones son importantes. Teniendo una subespecialidad reconocida, ¿qué otro elemento se hace, cobra vitalidad? Va a haber recursos para formar especialistas. Hoy día digo con mucha tristeza que el superprograma que tenemos en la Universidad de Chile, tanto en el IDIMI como en el Hospital José Joaquín Aguirre, es una beca autofinanciada, lo cual significa 2 años en que tiene que sustentarse el becario de alguna forma. Antes había recursos de laboratorios o incluso algunos recursos estatales que destinaban como generales de zonas, lo sacaban y decían, ok, usted va a ir, se va a formar en medicina reproductiva y después vuelve. Eso se cortó. Entonces hoy día hay muy pocos postulantes. Con este reconocimiento, el Estado va a estar obligado a destinar recursos para formar especialistas. Entonces yo espero que el próximo año haya muchos postulantes en el programa de IDIMI y el J. Aguirre y que tengan la posibilidad de financiarse. Ahora, tú además participas en otras sociedades. Sí, no, yo soy... A ver, ¿cómo compatibilizan? Yo te cuento. Estoy próximo a cumplir 61 años, que no se me notan, pero sí tengo esa edad. He recorrido hartos caminos. Fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva y fui uno de los socios fundadores y hasta la fecha entonces participo en todas las reuniones. Hicimos un congreso gigantesco en Chile en el año 2012 con la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, ALMER. Y en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, donde yo estaba recién subiendo peldaños en el directorio y de la cual ahora soy el presidente. Presidencia que dura hasta fines del próximo año y donde tenemos el gran desafío de traer el congreso, el 8º congreso de ALEG a Chile, en la ciudad de Puerto Vara, en 2, 3 y 4 de octubre del 2025, y la vamos a hacer en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Es decir, esto de poder participar, que me fascina, en organizaciones internacionales latinoamericanas, donde vamos conociendo cómo Latinoamérica se catapulta al mundo. No somos África. Tenemos harto que mostrar, pero no somos homogéneos. O sea, Latinoamérica de México no tiene nada que ver con Latinoamérica de Uruguay, de Chile, Argentina, ni nada que ver con Latinoamérica de Brasil. Entonces, tenemos que hacer trabajos colaborativos para mostrar cómo es nuestra población. Por ejemplo, el ovario poliquístico. ¿Es igual la paciente con ovario poliquístico de Santiago que la señora que tiene a lo mejor rasgos afroamericanos, que vive en el nordeste de Brasil? Yo creo que no, pero tenemos que demostrarlo con números, porque cuando uno ve las publicaciones mundiales suele haber un déficit de datos latinoamericanos. Entonces,
¿Qué me permite eso? Estar permanentemente en contacto con colegas de toda la región. De hecho, hoy día tenemos reunión de directorios de ALEC a las 9 de la noche porque hay que compatibilizar los horarios de México, que tiene 8 horas menos, Perú, que tiene 2 horas menos. ¿Ya? Pero es interesante porque de ahí estamos sacando revista latinoamericana de endocrinología ginecológica. Va a salir ahora el segundo número. Sacamos un segundo libro de endocrinología ginecológica, pero que tiene el gran valor de que todos los que publicaron ahí son connotados profesores en sus respectivos países y se eligieron con pinza porque son los que más saben de un determinado tema. El primer libro lo lanzamos en el 2012 en el marco del Congreso de Viña del Mar de ALEC y de Almer, y el segundo lo lanzamos a fines del año pasado en el 7º Congreso de ALEC en Argentina. Y no son cualquier texto, son así de gorditos. Entonces, estamos siendo ahora invitados a revistas internacionales, europeas, a mostrar nuestros datos. Ahora el desafío, por supuesto, es escribirlo en inglés, porque toda nuestra prensa está en español o algo en portugués. Pero es un trabajo precioso que implica horas extra, pero a mí, yo me siento literalmente un embajador de Chile, de la medicina reproductiva, de lo que hacemos acá, y creo muy orgulloso de que ser latinoamericano es algo por lo cual hay que estar agradecido de Dios. ¿Ya? Me encanta esta filosofía donde está centrado en la familia, que los afectos se expresan, que yo puedo llegar a la casa de un amigo sin previo anuncio. Eso no existe en muchos otros lugares del mundo. ¿Ya? Esa frialdad hace que el ser humano viva en su cubo, en su metro cuadrado, cosa que aquí todavía se mantiene. ¿Ya? Y ya como para ir cerrando la entrevista y este podcast, bueno, me hablaste y comentabas algo, ¿cierto?, de lo que se ha hecho con SOCMER y el trabajo potente que se ha hecho ahí. Sin embargo, ¿qué expectativas tienes tú ya con su especialidad reconocida, con que ya se está hablando un poco más, yo diría bastante más de medicina reproductiva ya a nivel gubernamental, entendiendo también esta urgencia que tenemos, ¿cierto? Que nos pone, que nos acorta los tiempos. En esa línea, ¿dónde ves tú el aporte de la sociedad y qué esperarías que pasara a nivel gubernamental, a nivel estatal en realidad, más que gubernamental, a nivel estatal con la medicina reproductiva de Chile? Porque uno dice, bueno, ¿cuántas mujeres hoy día están una especie, hablemos como una especie de lista de espera, porque o no tienen los recursos, o porque a lo mejor están desinformadas, pero si quieren quieren armar familia? Quizás cuánto eso nos pueda mover la aguja. Quizás pasar de ese 1.117, quizás pasar a, no sé, a 1.5, uno no sabe. Cuéntame ahí cuáles son esas expectativas. O sea, yo creo que SOCMER se ha ido dando a conocer no solo por carta al Mercurio que escribimos, sobre todo en la época de pandemia, abogando por los derechos reproductivos. Siempre vamos a estar dispuestos a defender a nuestros pacientes, pero ya pasamos a ser un referente. O sea, los políticos saben que si quieren hablar de medicina reproductiva, debieran convocarnos a nosotros, que somos los que entendemos del tema. Ya se está creando la conciencia de que es una necesidad país, que estamos envejeciendo. No vamos a poder dar vuelta a ese número de 1.07, 1.17, no vamos a llegar a 2. Pero yo me conformaría que no siguiéramos descendiendo. Ya eso sería una meta a alcanzar. Y lo otro es que no existiesen chilenos que se quedaran sin haber cumplido su deseo reproductivo. Cambiaron. En la época de mis abuelos, todos querían tener 5 hijos. Hoy día a lo mejor el sueño es tener un hijo, o a lo sumo 2, pero que lo logren. Y lo que no me gustaría es de que por desinformación lleguen tarde. Eso es lo que a uno le duele como especialista. Cuando tú recibes a la señora de 40 años con todos sus títulos, que económicamente está más que bien plantada, pero que ahora no puede ser mamá, y que después empiezan a recurrir ya a óvulos donados para lograrlo, que no es que sea malo, pero no es lo ideal, ¿no es cierto? Va a ser siempre que uno se reproduzca con sus propios genes, ese es el anhelo que todos teníamos. Entonces creo que vienen tiempos mejores, vienen tiempos de cambio, y otro de los cambios que estamos haciendo es la descentralización, de que no esté todo en Santiago. De hecho, nuestro presidente es de Viña del Mar, trabaja en Valparaíso, tenemos otros miembros del directorio que son de provincia, y
soñamos con que esto siga aumentando. Vamos a empezar a tener, con lo que aprendimos en pandemia, reuniones híbridas para que puedan participar los médicos de provincia y no hacerlos a todos venir a Santiago a la reunión. Ya empezamos en el año 2022 a tener reuniones regionales. La primera la tuvimos en Viña del Mar en el 2022, la segunda la tuvimos en Puerto Vara en el 2023. Y este año tuvimos una en Coquimbo, La Serena. Y el próximo año vamos a tener el gran congreso nuevamente en Puerto Varas. Entonces, estamos preocupados de que Chile, de punta a cabo, se instruya, le llegue la información, pueda participar, puedan aportar. Y hemos recibido eso como queja de los especialistas que son de provincia. Para nosotros estamos votados, nos pegaron un tirón de oreja en la última reunión que tuvimos en La Serena, pero la cogimos bien, porque es una necesidad. Ahora vamos a cambiar, si Dios quiere, los estatutos para poder, incluso que las votaciones puedan hacerse también virtuales a los socios que no puedan viajar y que estén al día en sus obligaciones. O sea, vienen muy buenos tiempos. Y yo estoy contento porque mis 4 años de presidente fueron marcados los 2 primeros por la pandemia, que fueron tiempos muy difíciles, pero que los pudimos solventar bien. Pero hubo conciliación. O sea, nunca han habido disputas en el directorio que me ha tocado presidir y mucho menos en el que estoy ahora. O sea, ha llegado gente más joven, con más ganas de trabajar quizá, con muchas ideas, pero por sobre todo hay respeto, hay conciliación y hay traspaso de información para que todos nos nutramos. Así que estoy muy contento de pertenecer a SOCMER. Y feliz de haber sacado este número, esta revista de 10 años. Y los dejo tremendamente invitados al congreso que vamos a hacer en la ciudad de Puerto Varas 2, 3 y 4 de octubre del año próximo. Muy bien, bueno, claramente esto lo vamos a seguir nosotros promocionando, que es una instancia relevante, y con esta invitación vamos a cerrar esta conversación. Alejandro, de verdad fue un gusto escucharte, se nota que hay mucha experiencia y se nota de verdad que tú transmites una pasión por lo que haces, que yo creo que toda la gente que te rodea te lo comenta. ¿Ya? Que emites esa energía muy, muy, muy positiva y bien segura, y la verdad es que es bien agradable conversar contigo. Así que, Bueno, muchas te gracias. agradezco yo, Mario. Se me pasaron una media hora, no sé cuánto, volando, pero es cierto, cuando uno está feliz en lo que hace, lo transmite con pasión y el resultado es mucho mejor. Y de nuevo, esto de que estuve recién en un lugar tan diferente como Qatar, un mundo árabe donde las mujeres, la mayoría están cubiertas y todo, se me acercaban a hacer ese mismo comentario. Las charlas eran en inglés. Decían, doctor, qué increíble cómo usted transmite lo que hace, la pasión y la cercanía que logra. Me gustaría tener su contacto para poder comentarle casos difíciles, porque yo vivo en Siria. Es muy difícil que lo pueda invitar a Siria, doctor, pero me encantaría estar conectado. Como eso, tuve varios testimonios. Mira qué bueno. Mira qué bueno. Bueno, eso es el resultado de lo que, como dice, de esa pasión que se transmite. Así que agradecido, Alejandro. Y bueno, lo vamos a dejar invitado a un próximo podcast. Así que muchas gracias.